para poder incorporarse como aspirante a ese centro de estudios. El hecho de la notable repercusión que ha tenido esto, porque solo 29 de 3.329 personas que se presentaron a rendir lograron aprobar el examen. Esto, por más que el gobierno ha señalado que habrá una segunda oportunidad para ellos, despierta, digamos, algunos cuestionamientos en algunos sectores. Incluso han surgido en las redes sociales, y esto lo manifestamos ayer, un grupo de profesores que se ofrece para ayudar en la preparación y acompañar en el examen a los estudiantes que les fue mal la semana pasada. Tengo comunicación con la profesora Ana María Abrahim, que es la rectora del Instituto de Seguridad Pública, quien dijo precisamente el viernes, creo que fue, que iba a haber una segunda instancia, lo cual no implicaba que digamos que las exigencias iban a ser mucho menores, ¿no? Esto es lo que yo interpreté. Ana María Abrahim, buen día, gracias por atenderme. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días para usted y todo su equipo, Mario. Buen día. Buen día. ¿Cómo va a ser esta segunda oportunidad que van a tener jóvenes que aspiran a ingresar al Instituto de Seguridad Pública? Bueno, el señor ministro, al ver los resultados y que además no se había cumplido ni siquiera con el cupo que está previsto de ingreso por orden de mérito, entonces decidió esta segunda oportunidad. Las pruebas van a seguir exactamente igual, con la misma rigurosidad, se van a rendir durante igual el mismo tiempo, 70 minutos, con 30 preguntas, 10 correspondientes a cada una de las áreas involucradas, que son Historia de San Luis, Geografía de San Luis y Expresión Oral y Escrita. Con el mismo formato, una vez que finaliza, automáticamente el sistema le va a decir cuál es el porcentaje que ha obtenido. Que inclusive el fin de semana recibimos muchos reclamos porque no han visto, no han leído, no han interpretado bien el resultado. Si yo me saco 8,7 es 8%, no es que me saque un 8, porque si fuese un 8 sería 8 sobre 10, no, es el 8%, o sea, no llega ni al 10% y se aprueba con el 60%. De hecho, hay chicos que sacaron 59 y esos recuperan. Uh-huh. ¿Ah? ¿Y Así que va a ser esto. qué interpretación hacen ustedes o qué explicación se dan ustedes del bajo resultado de aprobados? Mire, hay muchos chicos que más allá de todas las cosas que desde el desconocimiento muchas personas han opinado, los mismos chicos han venido porque han querido ver su examen, han venido y realmente han hecho un mea culpa y han dicho, hemos estudiado poco. Otro chico dijo, me confié, me fui a mi casa muy enojado, pero me senté y vi y realmente estaban en las cartillas todas las preguntas que nos hicieron. Y el examen me dijo uno de los chicos, no lo invento yo, dice, no era difícil. Era simplemente sentarse a estudiar y pensar, ¿no? ¿Y usted cree que ha habido entonces una generalidad en que no fue bien preparado a rendir? Mire Mario, yo creo que hay varias cuestiones a tener en cuenta. Primero, no es una sola problemática de estos chicos que son aspirantes del instituto. Hay otros institutos y universidades nada más que no se da a conocer, ¿está bien? En este caso sí se hizo público. Hay una problemática generalizada que nosotros entendemos que se debe a que no se ha comprendido todavía que estos últimos años cuál es el cambio de paradigma que hay en la formación de las fuerzas de seguridad. Es un paradigma totalmente distinto, se terminó esa formación militarizada donde exactamente no tenía puesto el eje en lo académico, ahora hay todo un marco legal que es el eje vertebral de toda la formación, está bajo el respeto por los derechos humanos y la diversidad cultural, la educación está puesta
el eje en lo académico, sin perder de vista, por supuesto, la especificidad en ambos casos de la formación específica y algunas cuestiones que son exclusivas que, pensando a futuro en la incorporación tanto a la policía como al servicio penitenciario. Otro punto más a tener en cuenta, se confunden y creen que es vinculante. Entonces no pueden poner, me dejaron sin trabajo, nada más lejos que eso. Imagínense si una prueba, un ingreso que tiene 5 pruebas y piensan que porque yo me hice un estudio médico, yo ya estoy incorporada, no, son 5 instancias que tienen que pasar. Y vuelvo a repetir, no es vinculante, es exactamente igual que un profesorado, que un médico, que cualquiera tiene que entrar a una bolsa, al mundo laboral, acorde a las vacantes y buscando en estos casos las altas y bajas con las que se maneja el servicio penitenciario y la policía de la provincia. Lo único que específicamente dice la ley es al revés. Para poder ingresar, uno tiene que tener el título expedido por el Instituto Superior de Seguridad Pública. Pero en el otro sentido no es. Entonces, porque dice juegan con los anhelos, juegan con los... No, nadie juega con nada y no hay ningún acomodo. Dijeron que había dado esta otra oportunidad para acomodar gente. ¿Cómo vamos a acomodar si lo inscribe el sistema? Y fíjese, ni siquiera ponen bien los datos, que tuvimos que hacer un montón de correcciones que venían porque habían puesto mal el número de documentos, mal la altura, mal los datos personales. Entonces, no hay ningún tipo de acomodo. Y qué mejor y despojado de toda subjetividad que un sistema me dé el resultado, corrija, que no hay ninguna animosidad, diga, este es el examen de Ana María Braina, bueno, yo tuve problemas con el padre, entonces le voy a bajar el examen. No es así. Entonces, ¿qué más transparente y qué mejor cómo ha funcionado el sistema? Lo que pasa, vuelvo a reiterar, se confiaron, no entendieron dónde está puesto el foco en la excelencia y en las cuestiones que son fundamentales, que por supuesto muchas obviamente se trabajan a futuro. Fíjese que este es el primer año que se agrega a pedido de los profesores del área jurídica, que ellos tienen en primer año una de las materias fundamentales y que les cuesta muchísimo, que es Derecho Constitucional y Derechos Humanos. Ajá. Bueno, entonces ellos propusieron, como hay en la currícula, que esa es otra cosa, en la currícula de los secundarios, lo que era educación cívica, formación cívica, como quieran llamarle, muchos no la tienen, entonces esto es como una nivelación para que los chicos después puedan entender y no les cueste tanto en primer año esta otra materia. Entonces, bueno, esto es cuestión de sentarse, estudiar y lo reconocieron muchos chicos. Ahora, entonces, ¿ustedes no creen que lo que hubo ha sido una falla en la elaboración del instrumento de evaluación que ha hecho que la mayor parte de los estudiantes no lo aprobaran? Mire, Mario, yo le hago una pregunta, por ejemplo. Si una pregunta decía, le pongo un ejemplo puntual, no lo tengo acá en la mano, pero me acuerdo. ¿Cuál es el departamento más densamente poblado? Dupuy, General Pueyrredón, Junín, San Martín. No hay duda, sí. Pueyrredón. Bueno, entonces, le ponían, por ejemplo, en una tabla de doble entrada, ponían, por ejemplo, viento norte, viento chorrillero, sierra, no me acuerdo si era exactamente así, sierra de los comechingones, etcétera, etcétera, y al lado tenían que unir la letra y el número con las características. Creo que cualquier persona que vive en San Luis sabe lo que es el viento chorrillero, que es un viento frío, etcétera, etcétera. No podemos confundir que los comechingones... Otra de las preguntas era, ¿San Luis es mediterránea por qué? Porque está en el centro, porque está a la orilla del mar, porque no posee mar. Digo, no es una cuestión que es tan difícil ni tan mal elaborada. Entonces, lo han hecho profesionales idóneos que trabajan en la formación de formadores. Entonces, digo, ha habido mucha colaboración desinteresada de docentes de los institutos de formación docente, el equipo de docentes nuestro del instituto, digo,
habrá que hacer un estudio y profundizar más, porque no es solamente una cuestión privativa de San Luis, es una problemática generalizada. Entonces digo, chicos que recién salían de la época de la pandemia, que han egresado en la época de la pandemia, que han estado durante 2 años trabajando con herramientas tecnológicas en plataformas digitales, no puede ser que no sepan inscribirse para rendir. Tenían la facilidad de elegir el día y la hora cuando rendir. Nada más que tenían que elegir y obviamente, como ante cualquier sistema que dice confirmar, no lo confirmaban. Entonces no es que yo quiera hacer, como mucho se ha hablado, una mirada o despiadada o no sé cómo llamarle respecto de estos resultados, pero es que es la realidad. Entonces hay que replantearse tal vez la formación desde el nivel inicial, y sí, a lo mejor sí es una cuestión, pero a nivel nacional, pero Ana María, cuando no podemos hacer cargo de la falta de comprensión lectora. Claro, Ana María, usted recién me mencionó 2 ejemplos. Sí. Me puso lo del departamento densamente poblado, me dio las alternativas que figuran en la prueba, y después por qué San Luis es una provincia mediterránea, y también me dijo cuáles eran las alternativas para contestar. Sí, no me acuerdo exactamente, pero Ahora, eran así. ¿había otro tipo de preguntas que realmente tuvieran un nivel de dificultad mayor que estas que son de puro sentido común y ubicación? Mire, por ejemplo, se quedó todo el mundo con que me preguntaron cualquier cosa, textuales palabras. El texto era en expresión oral y escrita, tenía el texto, tenía la fuente de donde se había puesto ese texto, que era un artículo de Clarín, respecto de los monopatines, y quedaron, ¿qué tenemos que ver nosotros con los monopatines si no somos policías? Primero, no son policías. Segundo, son alumnos, ni siquiera alumnos, son aspirantes. Entonces, pregunto, una de las preguntas era, ¿cuál es, no me acuerdo puntualmente si decía así, cuál es el tema? ¿Cuál es por ejemplo, la palabra pandemia, ¿por qué no está acentuada? ¿Por un error ortográfico? ¿Porque es grave? Porque digo, ese era el tipo de pregunta. La expresión, por ejemplo, Mario Otero, periodista de Radio Universidad, expresó esta mañana. Lo que está entre coma, completa, agrega o identifica. Digo, son cuestiones así. Otras le ponían 2 textos, 2 oraciones respecto del texto y decía, indique cuál es el estilo indirecto en donde está bien expresado, si en la A o en la B. Bueno, ese era el estilo o sea, eran cuestiones gramaticales, ortográficas, de sintaxis, de cohesión, de comprensión. El eje de la discusión no era si los monopatines eran buenos o malos, que de última eso se verá después. Eran cuestiones netamente gramaticales y de cuestiones de expresión oral y escrita. De manera tal que por eso es que se mantiene, digamos, el nivel, digamos, de exigencia que ustedes han marcado, por estas explicaciones que usted me da. Exactamente, cualquier chico puede ir, ver su examen, en qué se ha equivocado. Hay cuestiones que son fundamentales. A veces alguna pregunta estaba, digamos, por la negativa. Indique cuál no es tal cosa, y entonces se equivocaban y marcaban exactamente lo que era, o sea, al revés. Entonces, entendemos que tiene que haber, por supuesto que nosotros también estamos haciendo en estos momentos, justo estamos en plena transformación de los planes de estudios de las tecnicaturas, y por ejemplo el curso de subayudante penitenciario es un curso que se va a aplicar por primera vez, ya la formación es de 1 año. Y bueno, imagínense que todavía cuando nosotros elaboramos el plan de agente de policía que integramos como instituto el CAFOP, que era la formación, que es un grupo que integraban todas las provincias para la formación policial. Y bueno, había provincias que ni siquiera el secundario le pedían cuando desde el 2006 ya es obligatorio por ley el secundario en todo el país. Entonces digo, siempre hemos apuntado a mejorar.
nosotros ahora vamos a incorporar muchísimas otras materias, obviamente desde ya hemos tenido que cambiar todo lo que era en materia procesal, porque la provincia tiene un nuevo código procesal. Claro, efectivamente. Entonces nosotros, por ejemplo, fíjense hasta dónde hemos sido de precavidos, que primero los chicos que ya tenían aprobada, pongo un ejemplo de los alumnos que están en tercer año, los chicos ya han tenido cursos internos, a pesar de tener la materia procesal que es de segundo aprobada, respecto del nuevo código de procesal. Nosotros también hasta hemos sacado todo lo que se llamaba sumario, porque ya no es como tal, como era antes. Imagínense que ahora el IPH que tienen que hacer, que es el informe homologado, que tiene que expresamente estar bien detallado, de una manera exhaustiva, y lo que es importante, la oralidad y la descripción que se haga. Imagínense si nosotros tenemos alumnos que no están bien formados en expresión oral y escrita. Sí, es una cuestión que realmente era llamativa. Sí. Es medular, o sea, no es que yo sea, imagínense lo que cuesta, porque nos hicimos los estudios. Bueno, siempre educación no es gasto para el bolsillo, pero es inversión en la formación. Entonces, acá lo que se quiere buscar es ir mejorando cada vez más el nivel. Miren, nosotros, por ejemplo, los policías en actividad, el año pasado se capacitaron 1.800 policías, que son los que podían ascender, que es el curso obligatorio que tienen. Se capacitaron en el instituto, en la plataforma, y no aprobaron todo. De hecho, están recuperando ahora, y ahora tenemos 850 más que han mandado el Ministerio de Seguridad para los futuros ascensos. Hemos cambiado las materias también, por supuesto, adaptándonos a estas nuevas exigencias, incorporándole cuestiones que son fundamentales como formulación de proyectos, liderazgo, conducción, trabajo en equipo. Tiene que haber, es otra la formación de las fuerzas de seguridad. Ahora ya le voy a llevar a ese tema también. Javier Mamí aquí quiere hacerle una pregunta. ¿Cómo le va, rectora? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien. Quería consultarle justamente por la formación policial. Digo, si esta situación también trae acaparado el cambio de sentido que se le ha dado también al ingreso a la policía en estos últimos años, que ya no se toma desde el aspirante ingresar a una carrera policial, sino como una salida laboral, teniendo en cuenta también que la gran cantidad de personas que se preinscriben en un primer momento para el ingreso, y si lo toman quizás como una salida laboral, entre comillas, fácil. Mire, yo creo que, no se puede tapar el sol con la mano, y esa es la realidad en muchos casos, obviamente. Desde ya, si yo tengo un 20% más de mujeres que de hombres, también hay que hacer una lectura muy fuerte respecto de eso, ¿no es cierto? Porque indudablemente hay más mujeres solas, más mujeres que son jefas de familia. Indudablemente que hay muchos chicos que sí realmente tienen vocación. Entonces, eso también a nosotros, hacia el interior del instituto, a todos los docentes y al equipo directivo y de instructores, nos interpela a tener que ser cada vez de más excelencia, para que aquel chico detectar aquellos casos que realmente, si no tienen vocación o tienen muy poca, fortalecerlo, mejorar y lograr y si no, bueno, obviamente no alcanzará sus objetivos. Pero claro, sí, por supuesto que sí. Imagínense un chico que cursa un año. Supongamos que al año y 2 meses o 3 meses los nombran. Los chicos que han nombrado el año pasado, en el mes de marzo, han cobrado 127.000, 128.000 pesos. Obviamente que no es un sueldo despreciable. El agente de policía. Entonces es nuestra obligación, más allá de lo que me puedan decir, porque dice que esta es la etapa de formación, que lo que pase después a futuro, una vez que se incorporan en la fuerza, es una cuestión que lo tiene que definir, acompañar y mejorar tanto la jefatura de policía como el servicio penitenciario. Pero nosotros, es nuestra obligación buscar lo mejor, que es lo que quiere el ministro, ir cambiando este paradigma, insistir en el orden de mérito, el mérito, y que entre realmente el que tiene vocación, y que el que quiere, que el menos que quiere sacrificarse y quiere estudiar, y quiere ser el mejor.
Una última pregunta, Ana María. Sí, A propósito de lo que usted nos mencionaba como concepto en una parte de la conversación, cuando nos hablaba del criterio que se innovó en la formación policial, nos hablaba del nuevo paradigma con una formación más ajustada al derecho, a los derechos humanos, sí. etcétera. Cuando se estableció esa modalidad, esos cambios en la orientación de los planes de estudio en el instituto, se había puesto el instituto como una dependencia del Ministerio de Educación, precisamente por esa cuestión de que no se quería una formación solamente militarizada, se decía entonces. Ahora vemos que depende de seguridad. ¿Qué pasó? Pero, claro, no. En realidad, a ver, pasamos a depender del Ministerio de Seguridad, pero todo, digamos, lo académico, la estructura, el ingreso de los docentes, los planes de estudio, de hecho nuestros planes de estudios tienen certificación a nivel nacional, seguimos esa parte, toda esa parte de acreditación a través del Ministerio de Educación. Esto de trabajar creo que es más que nada obedece a cuestiones que son para tener ese vínculo directo y una salida más rápida en cuanto a definir o capacitaciones y aspectos que son puntuales en materia de seguridad. Pero no significa cambio de criterio respecto. No, bajo ningún punto de vista. Por supuesto que yo también me entero de las cosas y eso me ha costado muchísimo y sigue siendo bastante difícil, que eso yo le comentaba hace un rato a Verónica, que digo, sé que ha habido muchos comentarios, por fin volvimos de donde nunca nos tendríamos que haber ido, por fin ahora mano dura, se acabaron los nenes de cristal. No es así, están totalmente equivocados, por lo menos estas son las directivas, al contrario, el señor gobernador y el señor ministro, rigurosidad académica, excelencia, formación de profesionales, pero son alumnos. O sea, a ver, yo le pongo un ejemplo tal vez burdo, pero para que se entienda. ¿Para qué me sirve a mí tener un alumno un día de lluvia haciendo una práctica en una guardia, haciendo un control, sin capa, lloviéndose, mojándose? ¿De qué me sirve? De nada. En cambio, más que generar un malestar y una bronca interna. Entonces, ese chico que está en el puesto 1 del instituto, que está aprendiendo lo que es una guardia, a hacer un control, está con su capa de lluvia, con sus botas, y entonces lo importante e imprescindible es que sepa qué significa la práctica que está haciendo, para qué le sirve, no el maltrato. Por supuesto que le va a tocar un día estar al rayo del sol, con lluvia, con frío, muerto de hambre, lo tiene que hacer alguna vez, pero en la etapa de formación es otro el planteo. Claro. Entonces, a mí me contaban que hace mucho, me lo dijo y lo confieso, me lo comentó un oficial de hace mucho, dice, el día que nosotros nos extrañábamos, el día que nosotros comíamos bien. ¿Cómo que comíamos bien? Y cuando nos daban una comida muy linda, porque después nos bailaban a la siesta hasta hacernos vomitar. No, jamás, con nosotros no. Ana María, muchas gracias por atendernos. Muchas gracias. Muchas gracias por las explicaciones. Por supuesto, y a nosotros nos gusta esto, que nos llamen los medios, porque como absolutamente ha sido todo transparente y el objetivo es la excelencia y el orden de mérito, al contrario, nos encanta que nos hagan estas consultas. Bueno, buen día, muchas gracias. Hasta luego, María, buen día. La rectora del Instituto de Seguridad Pública, la profesora Ana María Abraín, estuvo esta mañana aquí en Nada Secreto en Radio Universidad. Desde la ciudad